Para la figura número 1, lo primero que hacemos es calcular la resistencia equivalente, que nos da un total de 1800 ohmios. Después vamos a calcular la corriente total, el voltaje número 1 y el voltaje número 2 para tres tipos de fuentes distintas, 4 voltios, 7 voltios y 10 voltios. Para 4 voltios, la corriente es de 2.22 miliamperios, el voltaje 1 de 3.33 voltios y el voltaje 2 de 0.67 voltios. Para la fuente de 7, la corriente es de 3.89 miliamperios, el voltaje 1 de 5.83 voltios y el voltaje 2 de 1.17 voltios. Para la fuente de 10 voltios, la corriente total es de 5.56 miliamperios, el voltaje de 1 de 8.33 voltios y el voltaje 2, 1.67 voltios. Con la fórmula que tenemos aquí vamos a calcular el error. El error es para 4 voltios la corriente, nos da un error de 6.44%, el voltaje 1, 3%, el voltaje 2, 11.94%. Para la fuente de 7, el error de corriente es 6.17%, el error de voltaje 1, 2.57%, voltaje 2, 11.11%. Para la fuente de 10 voltios, el error de corriente es 1.44%, de voltaje 1, 2.40% y de voltaje 2, 5.99%. El circuito en paralelo. Primero nos piden que descubrimos la fórmula para calcular la resistencia equivalente. Así que tenemos justamente acá, existen dos formas, esta es la una y esta es la otra. Bueno, aquí vamos a calcular la resistencia equivalente de 250 ohmios. Acá tenemos la tabla que viene siendo los datos que recogimos en la práctica. Acá tenemos la fórmula para calcular el error y acá tenemos ya calculado los errores. Bueno, en este caso tenemos una corriente total de 11.085 que nosotros hemos medido, pero en realidad la corriente total para el circuito a 3 voltios nos tiene que dar un total de 12 miliamperios. En este caso nos da un total de 11.085 miliamperios, y entonces aquí hemos sacado, con la fórmula, hemos sacado el error, y el error nos da de 7.62. Bueno, de la misma forma se han hecho y se han calculado los errores. Acá tenemos el circuito que viene siendo para 3 voltios. Por ejemplo, aquí tenemos que el voltaje, al ser un circuito en paralelo, pues el voltaje es el mismo para todos los componentes que están en paralelo. Entonces, acá el voltaje 1 nos da un total de 283, que no es tan malo porque, bueno, hay una variación de voltaje debido a que también se puede tener una caída de tensión por la distancia de cables, y en este caso pues son voltajes muy pequeños, en realidad son 3 voltios. Y 2.83, la diferencia no es mucho, es un total de 0.17 voltios, entonces, o sea, existe un error, pero no es mucho. Bueno, de la misma forma, hemos hecho acá el otro circuito que viene siendo de 5 voltios. Acá tenemos los datos que serían teóricamente ideales, de la misma forma que hemos hecho el circuito de 7 voltios, y aquí tenemos los 28 miliamperios que son la intensidad total y la intensidad en cada resistencia. De la misma forma tenemos 7 voltios en cada componente, es decir, en cada resistencia, pero en la práctica nos dan, por ejemplo, que tenemos 659 y también tenemos 649. O sea, son errores que pues, sí se pueden, o sea, sí se pueden llegar a cometer debido a existen muchas interferencias allí, vienen siendo los cables, o a veces tal vez lo que vienen siendo los multímetros no están bien calibrados. Como segundo punto, tenemos que, en base a los datos medidos, cuál es la relación entre la corriente de la fuente y la corriente en cada resistencia. Al ser un circuito en paralelo, la corriente total se divide para cada uno de los elementos, y el voltaje es el mismo en todos los elementos. Idealmente, teóricamente es lo que se tiene, pero ya en la práctica, pues sí se llegan a tener valores diferentes con un margen de error muy mínimo muy mínimo. Como conclusiones de los tres participantes del informe, tenemos que el circuito en serie cumple con las leyes de Ohm y de Kirchhoff, mostrando que la corriente es igual en todas las resistencias y que el voltaje se divide según su valor. También tenemos que el valor de la corriente en un circuito en paralelo no cambia, o en este caso no varía con un grado alto, ya que también se debe tomar en cuenta que los amperímetros y voltímetros usados conducen y absorben un porcentaje minúsculo de la corriente. También se evidenció que la disposición de los componentes en serie en paralelo afecta significativamente al comportamiento eléctrico del circuito. En cuanto a recomendaciones, tenemos que se recomienda verificar cuidadosamente las conexiones y utilizar instrumentos de medición calibrados, ya que pequeñas fallas o imprecisiones pueden afectar significativamente la validez de los resultados obtenidos. Así como también siempre hay que tener en cuenta que se debe tener en las escalas correctas de medición, ya que por experiencia propia en el laboratorio sucedió que los valores no funcionaban o no eran los correctos debido a que el voltímetro o amperímetro no estaban en la escala correcta. Como última recomendación, que se recomienda utilizar un cierto patrón de colores en el cableado al momento de realizar la práctica. Esto no es obligatorio, pero sí es recomendable a fin de que el circuito se vuelva un poco más intuitivo a la hora del reconocimiento de las conexiones realizadas y así tener una mejor comprensión de lo realizado en el laboratorio.